Así que vamos a arrancar con este. Como les digo, no sé si está exactamente este o uno muy parecido en el compilado, o si simplemente hay uno muy parecido o este, resuelto en un video, pero no está en el compilado, pero sé que en algún momento me lo preguntaron, en algún cuatrimestre anterior me lo preguntaron y lo hice. No importa, igual vamos a volver a hacerlo y va a quedar en este ejercicio, pero sepan que lo voy a agregar ahora al compilado, así que no lo van a tener ustedes porque ustedes tienen la última actualización. Bien, me dice, límite con x tendiendo a 8 de toda esa cosa, ¿no? Voy a volver a copiarlo porque capaz en el video se ve mal o lo que sea y no quiero que haya inconvenientes. Límite con x tendiendo a 8 de x cuadrado menos x menos 56 dividido raíz cuadrada de 3x más 1 menos, uy, ahí está, 5, ¿sí? Bueno, me dicen que x tiende a 8, ¿no? Entonces, buenas, ¿cómo va? Entonces yo lo que tengo que hacer acá simplemente es reemplazar, ¿no? Donde dice x, reemplazo por 8. No es 8 exactamente, ya saben, sino que es un número que tiende infinitamente a 8, y ver cuánto me da el límite, ¿sí? Exactamente. X tiende, es decir, X no es un valor, sino que son infinitos valores que se acercan infinitamente al número 8, ¿sí? Entonces, voy a reemplazar por 8 simplemente para ver a dónde tiende todo esto, pero siempre sabiendo que no es valor exacto, ¿sí? Y me va a quedar 8 al cuadrado menos 8 menos 56, ¿sí? En el numerador. Y en el denominador me va a quedar 3 por 8 más 1 menos 5. Bueno, me va a quedar 64 menos 64 arriba, y abajo me va a quedar raíz de 25, que es 5, menos 5. Es decir, como me están diciendo por ahí, esto me queda indeterminación 0 sobre 0. Es decir, no puedo decir absolutamente nada de este límite, ¿sí? No puedo decir ni que el límite exista, ni que el límite sea un número, ni que el límite sea otro número. No tengo idea. Lo que tengo que hacer es salvar la indeterminación para ver cuál es el resultado, básicamente, ¿sí? Pero bueno, primero tenemos que salvar la indeterminación. ¿Cómo se salvan las indeterminaciones? Factorizando, básicamente, ¿no? Si esto fuese una indeterminación infinito sobre infinito, sería más sencillo porque las indeterminaciones infinito sobre infinito se resuelven siempre igual, que es sacando factor común de la x de mayor grado en toda la expresión, en el numerador y en el denominador, cancelando, etcétera, lo que ya sabemos, ¿no? Pero las indeterminaciones 0 sobre 0 eran peores, básicamente porque había que factorizar, ¿sí? De formas variadas, es decir, esa factorización iba a depender de la forma que tuviera la expresión. Entonces no hay una regla general, ¿sí? Por eso es que era más difícil la indeterminación 0 sobre 0. Vamos entonces a factorizar esto. Podemos factorizar dos cosas, ¿sí? Podemos factorizar el numerador y ver qué pasa. En caso de que nos sirva, les voy a mostrar cómo se factoriza el denominador, que seguro que todos lo vieron en el colegio, ¿sí? Tal vez no se acuerden, pero todos vieron lo que les voy a mostrar sobre el denominador en el colegio, sin duda. Pero bueno, en primer lugar lo que voy a hacer es fijarme cómo puedo expresar el numerador, porque si yo tengo el numerador expresado en su forma polinómica, es más difícil poder simplificar algo, ¿no? Entre el numerador y el denominador. Siempre para simplificar está bueno tener multiplicaciones, ¿no? Una multiplicación en el numerador y una multiplicación en el denominador. Eh, Así que vamos a arrancar por ahí. No quiero sumas en el numerador, quiero multiplicaciones. Voy a borrar esto, que es simplemente la demostración de por qué es indeterminado. Y lo que vamos a hacer por acá es, como les digo, en primer lugar, factorizo el numerador. Para factorizar el numerador, nada, básicamente eso es una expresión cuadrática.
Así que esta expresión cuadrática yo la voy a poder igualar a 0 para escribirla en su forma factorizada. Al igualarla a 0, lo que me está permitiendo esto es decir que a es 1, que es el número que acompaña a la x al cuadrado, b es menos 1, que es el que acompaña a la x, y c es menos 56. Sabiendo quién es a, quién es b y quién es c, reemplazo en la resolvente, ¿sí? Que bueno, lo anoto por las dudas, pero a esta altura imagino que ya todos lo saben. La resolvente es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, dividido 2 por a. Esto me va a dar un máximo de 2 soluciones con las cuales yo voy a expresar el numerador, como decía, en su forma factorizada, basándome en esta ecuación. A por x menos x1 por x menos x2. ¿Bien? Entonces, resolvamos y escribamos de manera factorizada. Menos b, menos b, más menos b al cuadrado, menos 4 por a por c. Menos menos 1, cualquiera, dividido 2 por a, o sea, dividido 2 por 1. Ahora sí, menos menos 1, 1, más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que es 1, y después acá tengo una multiplicación que me va a dar positiva, ¿por qué? Porque tengo esto negativo, esto positivo y esto negativo. Entonces, menos por menos, más. ¿Sí? El 4 por 56 lo hacen a un costadito, así, ¿sí? Y listo, o sea, como lo hacían en el colegio, y listo. Yo lo estoy haciendo con la calculadora para hacer más rápido. Me da 2, 2, 4. Obviamente con un 1 me va a dar 2, 2, 5. Dividido 2 por 1, que es 2. ¿Sí? Raíz cuadrada de 2, 2, 2. Raíz cuadrada de 2, 2, 5 es 15. De nuevo, eso lo van resolviendo por tanteo, ¿sí? Se van fijando, van aumentando el número y se van fijando cuál va a ser la raíz de 2, 2, 5. Es manual. Es 15 dividido 2. Esto me va a dar un doble resultado. Lo voy a poner por acá, que va a ser 1 más 15 dividido 2, es decir, 1 más 15 dividido 2, es decir, 16 dividido 2, es decir, 8. Y el otro va a ser 1 menos 15 dividido 2, es decir, menos 14 dividido 2, menos 7. ¿Sí? Bien. Entonces, listo esto, ¿sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Porque alguien me dijo menos 8 y 7 y otra persona me dijo 8 y menos 7. Pero creo que hice todo bien, que no me comí ningún signo ni nada raro. El denominador es positivo, así que debería dar así. Bueno, tengo x1, tengo x2, así que lo que voy a hacer ahora es reemplazar acá, ¿sí? Para encontrar la expresión factorizada del numerador. A, fíjense que es 1, así que esto me va a quedar 1 por x menos x1 por x menos x2. ¿Sí? Es decir, me va a quedar 1 por todo eso es igual a todo eso, así que ni siquiera lo pongo. X menos menos 7 es lo mismo que decir x más 7. Así que me va a quedar directamente la forma factorizada de esta manera. X más 7 por x menos 8. Tengo entonces factorizado el numerador. La idea siempre de factorizar es posteriormente poder cancelar algo, ¿no? Porque si yo factorizo el numerador y no cancelo nada, es decir, no simplifico nada con el denominador, la expresión me va a seguir dando 0 sobre 0, porque yo no hice realmente una modificación en lo que me va a dar el numerador o lo que me va a dar el denominador, ¿no? Entonces, si yo reemplazo acá y me doy cuenta que no hay nada que pueda simplificar entre el numerador y el denominador, es porque todavía no conseguí salvar la indeterminación, ¿sí?
Y en el caso de que ustedes duden, prueban, vuelven a calcular el límite y se fijan si les vuelve a dar 0/0, que yo les aseguro que en esta situación, como lo tenemos acá, les va a volver a dar 0/0, ¿sí? Porque no simplificamos nada. Bien, ¿qué otra modificación podemos hacer? En el numerador ya no podemos hacer más nada, ¿sí? Porque ya está factorizado en la forma más simple de todas. Lo que podemos hacer ahora es modificar el denominador. Siempre que ustedes tengan raíz cuadrada, ¿sí? O cúbica, no, puntualmente raíz cuadrada, siempre les va a aparecer raíz cuadrada. Para sacarse de encima la raíz cuadrada del denominador, o si la tienen en el numerador y la quieren poner en el denominador, por ejemplo, lo que van a tener que hacer es lo que se llama multiplicar por el conjugado. Y como les decía, estoy segura de que en algún momento de sus vidas lo vieron, porque es tema de secundario. Tal vez no se acuerden, está perfecto, pero si hacen memoria seguro que sí. Multiplicar por el conjugado es básicamente agarrar la expresión que tiene la raíz cuadrada, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, raíz cuadrada de 3x más 1 menos 5, y multiplicar por la misma expresión, pero cambiando el menos por el más, ¿sí? Eso es multiplicar por el conjugado. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Y van a ver el efecto que tiene sobre la expresión. Lo que voy a hacer por el momento es esto de factorizar el numerador, lo borro. Si no quieren que lo borre, grítenme ahora y no lo borro. Nadie gritó. Igual nada, si lo estaban copiando me dicen y lo vuelvo para atrás, no hay problema. Primer paso entonces fue factorizar el numerador. Segundo paso va a ser multiplicar por el conjugado. Y básicamente lo que voy a hacer para multiplicar por el conjugado, voy a hacer acá una división para que no se me mezcle todo. Voy a agarrar la expresión, me voy a olvidar un poco del tema de límites, ¿sí? Y simplemente voy a agarrar la expresión y la voy a volver a copiar por acá para poder modificarla tranquilamente. Como les decía, multiplicar por el conjugado va a ser multiplicar por la expresión en donde está presente la raíz, ¿sí? Que es justamente el denominador, pero en vez de menos 5, más 5, es decir, el menos lo voy a cambiar por un más. Y el tema acá es que yo voy a tener que dividir y multiplicar por el conjugado. ¿Por qué les parece que voy a tener que hacer ambas cosas? Después de todo lo que hemos visto. Para que se haga uno. ¿Y por qué quiero que se haga uno? Bueno, para cancelar, pero ¿por qué quiero, o sea, por qué, si yo me quiero sacar de encima la raíz cuadrada del denominador, ¿por qué directamente no pongo esto acá y me olvido del numerador? Si justamente multiplicar por el conjugado en el numerador me complica las cosas. Entonces, ¿por qué lo hago? Bueno, en realidad, bueno, exactamente, lo que dice Zoe, ¿sí? Para que se haga uno y no estar modificando realmente la expresión. Porque recuerden que factorizar es modificar la forma, ¿sí? Pero no la esencia realmente de lo que es esta función o esta expresión matemática. Entonces, al yo multiplicar y dividir por lo mismo, lo que estoy haciendo es modificando la forma en la que se ve la expresión, pero no modificando realmente lo que es la expresión, ¿sí? Porque si no, medio es como que estoy agarrando algo y poniéndoselo arriba a la expresión porque sí, ¿sí? Sin ningún sentido matemático. Acá no, lo estoy haciendo de manera que esto, dividido esto, me da 1. Entonces, realmente no estoy modificando lo que significa esta expresión. Por eso es que sí o sí tengo que multiplicar y dividir por lo mismo. ¿Bien? Ahora, vamos a ver qué pasa, ¿no? Cuando hacemos esto. Para ver qué pasa, el numerador lo voy a dejar tal cual, o sea, lo voy a dejar así, x más 7 por x menos 8 por raíz cuadrada de 3x más 1 más 5, o sea, no me voy a complicar haciendo una distributiva en el numerador porque realmente no me va a complicar más de lo que me va a ayudar, ¿sí?
ya que a mí lo que me interesa verdaderamente es modificar la expresión del denominador, ¿sí? Para modificar la expresión del denominador, sí voy a tener que hacer distributiva, y voy a hacer la raíz por la raíz por 5, menos 5 por la raíz, menos 5 por 5, distributiva, básicamente, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar esto? Raíz por raíz, estoy multiplicando dos cosas iguales, así que puedo decir que raíz de 3x más 1 por raíz de 3x más 1 es raíz de 3x más 1 al cuadrado, ¿no? Estamos todos de acuerdo. La siguiente flechita, raíz de 3x más 1 por 5, bueno, lo dejo expresado como 5 raíz de 3x más 1. Y por el momento ustedes dirán, pero es malísimo este método, o sea, está todo mucho más complicado de lo que estaba inicialmente. Bueno, terminemos de hacer la distributiva y van a ver lo que pasa. Voy con la parte verde, ¿sí? Menos 5 por raíz de 3x más 1, menos 5 por raíz de 3x más 1. Menos 5 por 5, menos 25. Y acá están pasando dos cosas importantes en el denominador, ¿sí? Lo primero importante que está pasando es que este término y este término son iguales, pero de signo opuesto. Por lo tanto, lo simplifico. Y lo otro, más importante todavía, que es justamente la razón para hacer todo esto que acabamos de hacer, es que acá tengo una raíz cuadrada elevada al cuadrado. Recuerden que la raíz y la potencia son operaciones opuestas, por lo tanto, elevar una raíz cuadrada al cuadrado es como sumar 2 y restar 2, o es como multiplicar por 2 y dividir por 2. Estoy haciendo la operación opuesta, por lo tanto, se simplifica. ¿Cómo me va a quedar el denominador, que es lo más importante? Me va a quedar 3x más 1 menos 25. ¿Sí? Es decir, esto, lo que está dentro de la raíz cuadrada, que quedó liberado, menos el 25 que me había quedado por afuera. ¿Sí? 1 menos 25 es menos 24, así que el denominador me queda de esta manera. ¿Bien? ¿Y el numerador me queda horrible? Sí, me queda horrible, pero no se preocupen, porque ya logré modificar el denominador. De todas maneras, ojo, porque yo todavía no simplifiqué nada asociado al numerador, ¿sí? No hice ese tacho arriba y tacho abajo, ¿bien? Entonces todavía no está salvada la indeterminación. De nuevo, ¿es necesario que ustedes se den cuenta a simple vista si está salvada o no? No, ustedes prueban si está salvada o no, no hay problema, pero les aseguro que no está salvada todavía, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que lograr eso, simplificar algo del numerador con algo del denominador. ¿Se les ocurre? ¿Qué puedo hacer? Perfecto, perfecto, Lucía. 3 y 24, ¿sí? Lo que puedo hacer es sacar factor común 3 en el denominador, lo voy a hacer por acá, porque ya no me entra. Voy a sacar factor común 3 en el denominador y me va a quedar x menos 8, ¿sí? Porque 3 por x es 3x, 3 por menos 8 es menos 24. Entonces saco factor común 3 y ahora sí generé un término, o un factor en realidad, que puedo simplificar. Un factor que se repite arriba y abajo. El factor que se repite arriba y abajo es el x menos 8. Entonces, este x menos 8 se simplifica con este x menos 8 y esto me va a quedar x más 7 por raíz cuadrada de 3x más 1 menos 5 dividido 3 por 1 sería, que es 3. Y ahora sí puedo decir que modifiqué verdaderamente... Profe, ¿por qué sí, le pone menos 5? Sí, arriba perdón, está perdón, con tenés 5. razón, copié mal. No, no cambia nada, igual no se preocupen, pero sí, era más 5 y le puse menos 5. Bueno, ahora sí modificamos la forma en la que se ve realmente esta expresión y vamos a poder calcular el límite
y nos va a dar bien, ¿sí? Les juro, créanme que nos va a dar bien. Vamos a calcularlo. Límite con x tendiendo a 8 de x más 7 por raíz cuadrada de 3x más 1 más 5 dividido 3. Digamos que ya el hecho de tener un número en el denominador ya nos está diciendo esto está salvadísimo, porque no voy a poder tener indeterminación 0 sobre 0, ni tampoco voy a poder tener indeterminación infinito sobre infinito. El denominador es una constante, así que ya está, ya estamos bien. Pero bueno, de todas maneras vamos a buscar el número. Reemplazo nuevamente por 8, o por un número que tiende infinitamente a 8. El denominador, como les digo, queda 3, y el numerador me va a quedar 8 más 7 es 15, raíz cuadrada de 3 por 8 más 1, 3 por 8 es 24, más 1 es 25, raíz cuadrada de 25 es 5, y me queda 5 más 5. Todo esto dividido 3. Sigo, y me va a quedar 15 por 10, ¿sí? 15 por 5 más 5, 15 por 10 es 150, dividido 3. 150 dividido 3 da un número, 50. Uf, estoy quemadísima. Claramente da 50, ¿sí? Y bueno, ese es el resultado del límite. ¿Bien? ¿Se entendió cómo hacerlo? Siempre que tengamos raíz cuadrada en el denominador, tenemos que hacer esto, ¿sí? Tenemos que, siempre que tengamos raíz cuadrada y que querramos modificarla, ¿no? a esa expresión, o a la forma en la que se ve esa expresión. Siempre que queramos hacer algo con eso, tenemos que multiplicar y dividir por el conjugado. El conjugado es la misma expresión con un más en lugar de un menos, ¿sí? Con el signo cambiado, básicamente. No entiendo. ¿Cómo signos iguales? Ah, sí, sí, claro. Tiene que ser idéntico. X menos 8 arriba, X menos 8 abajo. Si fuese X más 8 y X menos 8, no lo puedo hacer porque no, no son lo mismo. Ahora, si yo tengo arriba X menos 8 y tengo abajo 8 menos X, ahí sí podría. ¿Por qué? Porque en el denominador yo podría sacar un factor común menos 1, y esto me quedaría X menos 8. ¿Sí? Y ahí sí podría ser esto y esto. Es decir, con esa modificación agregada de sacar el factor común menos 1, podría simplificar. Pero si fuese X menos 8 y X más 8, no. No, en el paso 2 lo que hice fue expresarlo en su forma factorizada. Acordate que la forma factorizada era A por X menos X1 por X menos X2. Entonces, X1 y X2, que son los dos valores que hacen cero la expresión cuadrática, los reemplacé ahí, para escribirlo justamente el numerador en su forma factorizada. Bien, ¿alguna otra duda? Ah, a ver, a ver. Ah, a esto decís, esto y esto.
Bien. Sí, hoy es clase de repaso, el sábado también. Ahí lo que hice fue, primero, obtener esos dos términos haciendo esta distributiva, la roja y la verde, ¿sí? Y lo que hice acá fue simplemente, como son dos cosas iguales con signo opuesto, los resté. Porque fíjate que esto es más 5 raíz cuadrada de 3x menos 1, menos 5 raíz de 3x más 1. Entonces, son dos cosas iguales con signo opuesto, así que directamente lo resto. ¿Bien? Buenísimo. Bueno, vamos a ahora con integrales, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio que, como les decía, mezcla integrales con trigonometría. Bien. Y encima, o sea, es un combo medio complicado, porque me mezcla integrales con trigonometría y además no me da, es un ejercicio de cálculo de área, pero no me da el gráfico. O sea, un garrón completo. Me dice, hallar el área comprendida entre la gráfica de la función f de x 3 coseno de x el eje x y las rectas de ecuación x igual a 0 y x igual a pi. ¿Sí? Cuando me dice las rectas de ecuación x igual a 0 y x igual a pi, ¿qué es lo que me está dando? Me pasó con los formularios que me empecé a trazar y no los completé jamás, ¿sí? Pero voy a intentar para antes del parcial tenerlos. Estoy terminando el cuatrimestre medio a los ponchazos, perdón, pero voy a intentar hacerlo. Los intervalos donde debo evaluar el área, exactamente, ¿sí? Es el intervalo en realidad que comienza en 0, comienza en x igual a 0 y termina en x igual a pi. Y lo que vamos a tener que hacer ahora es un gráfico, ¿no? Más o menos de lo que está pasando, porque si no va a ser muy difícil esto. Pero esperen que agarro la regla porque hoy no tengo pulso, si es que algún día lo tengo. Bueno, como el intervalo comienza en x igual a 0, lo voy a hacer bien pegadito contra acá. Bien. Bueno, es importante igual agarrar esto, eso, ¿sí? Porque es parte de la interpretación del enunciado. Nuestra función es la función 3 coseno de x. Entonces, lo que estaría bueno es hacer un gráfico aproximado y no tanto de 3 coseno de x. ¿Por qué? Porque tenemos que, por un lado, porque nos sirve a la hora de definir, bueno, qué área tengo que averiguar, ¿no? Y por otro lado, porque nos dan justo una función súper fácil, o sea, no me dan 3 coseno de x más pi sobre 2, no me hacen algo muy raro. Ponen coseno de x como, es un guiño para que nosotros digamos, bueno, dale, me pongo a hacer un gráfico para ayudarme, básicamente. Obvio que este gráfico no lo voy a hacer en el infinito, ¿sí? Sino que lo voy a hacer en un intervalo dado, puntualmente en el intervalo que a mí me interesa, que es el intervalo de 0 a pi. ¿Bien? Entonces yo voy a marcar una de las rectas acá, ¿sí? Que va a ser como el comienzo. No quiero arruinar mi dibujo haciendo una recta fea, así que voy a agarrar la regla de nuevo. Una de las rectas es la recta x igual a 0, que es básicamente el eje y. Esto es x igual a 0. Y la otra recta va a ser la recta x igual a pi, ¿sí?
Lo que yo recomiendo, ya que vamos a tener que buscar las raíces de coseno de x y bueno, más o menos graficarlo, es hacer un gráfico lo más amplio posible, ¿sí? Y teniendo los valores básicos de ángulos que nosotros conocemos. Por ejemplo, bueno, 0, obviamente, pi, obviamente, y en el medio podemos poner un pi sobre 2, ¿sí? Como para tener algo más o menos armadito. Y dejar bastante espacio entre una cosa y otra. Por ejemplo, pi sobre 2 lo puedo poner por acá. Me queda demasiado corto, lo voy a poner más largo. Pi sobre 2 lo voy a poner por acá. Perdón, debo tener un cara re de loca mientras voy contando los cuadraditos para dibujar. Y si yo quisiera, podría dibujar un ciclo entero, que tal vez sea más fácil a la hora de verlo o de dibujarlo completo. Así que si quiero puedo avanzar hasta 2pi, ¿no? Que sería 1, 2, 3. Acá voy a tener 3pi sobre 2. Y acá voy a tener 2pi. ¿Sí? La escala la armé yo, básicamente. La circunferencia trigonométrica la vamos a usar porque tenemos que buscar las raíces de la función coseno, ¿sí? Pero por el momento vamos a hacer un gráfico aproximado. Averigüemos también, por ejemplo, cuál es la ordenada al origen de esta función. Para buscar la ordenada al origen, o sea, busquemos lo básico que buscamos de cualquier función para resolver. La ordenada al origen se encuentra siempre haciendo f en 0. F en 0 es 3 coseno de 0. ¿El coseno de 0 cuánto es? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, hacemos una circunferencia. No les di tiempo igual a que me digan si se acordaban o no. Hacemos la circunferencia, marcamos las proyecciones. Estamos hablando del coseno, entonces la realidad es que las únicas proyecciones que nos van a interesar son las proyecciones en x, ¿sí? Que son estas tres. 1, 0 y menos 1. ¿Sí? Lo que estamos viendo es que cuando el coseno vale 0, es decir, cuando está en este ángulo, ¿sí? La proyección es esta, 1. ¿Bien? Entonces, 3 por 1, 3. Esto significa que en el eje Y lo va a cortar en 3. Marco el 3 para arriba. A ver, voy a hacer 1, 2. Voy a marcar el 3 por acá y voy a marcar el menos 3 por abajo. Bien. ¿Dónde están las raíces de esta función? Vamos a buscarlas. Conjunto de ceros. ¿Las voy a buscar en el infinito nuevamente? No, las voy a buscar entre x igual a 0 y x igual a 2pi, ¿no? En ese intervalo. Recuerden que en realidad a mí el intervalo que me interesa es de 0 a pi, ¿sí? Pero es simplemente para dibujar un ciclo completo de la función y que se entienda. Agarro entonces la función y la igualo a 0. La función es 3 coseno de x. No entren en pánico por el hecho de estar haciendo un gráfico de una función trigonométrica, porque averiguar ordenada al origen y averiguar raíces ya lo saben hacer, ¿sí? Entonces, tranqui. Gracias, Valen. Gracias por aclarar un minuto, así entiendo rápido de qué estás hablando. 0 dividido 3 me va a quedar. 0 dividido 3 es 0. Coseno de x igual a 0, ¿sí? Es decir, tengo que responder con un ángulo, ¿sí? Coseno de triangulito igual a 0. Tengo que responder con un ángulo cuyo coseno valga 0. Para esto, por las dudas, voy a completar la circunferencia trigonométrica. Este es el ángulo 0, este es el ángulo pi sobre 2, este es el ángulo pi, y este es el ángulo 3pi
sobre 2. Entonces, ¿qué ángulos tienen un coseno igual a 0? ¿Qué me dicen? ¿Quién es triangulito? Recuerden que el coseno lo vemos en el eje X. El coseno lo vemos en el eje X. El coseno 0 es este. Es en 0 de X. ¿Bien? Entonces, lo correcto es pi sobre 2 y 3pi sobre 2. ¿Sí? Pi sobre 2 y 3pi sobre 2. Repasen trigonometría. Ahora, ¿cuál es la distancia entre estos dos ángulos? ¿Es igual a pi o es distinta de pi? ¿Por qué el 3 está en el eje Y? Porque lo que acabamos de averiguar es la ordenada al origen, es decir, es el valor que adquiere la función cuando x vale 0. ¿Sí? Entonces es un valor del eje Y, no del eje X. Bueno, están a una distancia igual a pi. Fíjense que si yo me paro en pi sobre 2 y camino hasta 3pi sobre 2, la distancia es igual a pi. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar uno de estos dos ángulos y sumarle kpi. Recordemos, la circunferencia trigonométrica, por lo menos la primera, que es la que acabamos de dibujar, tiene 4 ángulos, ¿no? Que son 0, pi sobre 2, pi y 3pi sobre 2. Lo que tenemos que recordar es que en el eje Y lo que nosotros vamos a ver es el seno de cada uno de estos 4 ángulos. Mientras que en el eje X lo que nosotros vamos a ver es el coseno de cada uno de estos ángulos. Es decir, para saber el coseno del ángulo 0, o el coseno del ángulo pi, o el coseno del ángulo pi sobre 2, o de 3pi sobre 2, lo que tengo que ver es cuál es su proyección en X, ¿bien? Porque en X veo el coseno de los ángulos. Entonces, básicamente lo que me están diciendo acá es, decime qué ángulos tienen un coseno igual a 0. Es decir, decime qué ángulos tienen proyección en X igual a 0. La siguiente pregunta puede ser, ¿y cómo hago para ver una proyección? Bueno, para una proyección tengo que, desde el ángulo, caminar, ¿sí?, hacia donde tenga que caminar. Por ejemplo, si camino al eje Y, veo que la proyección del ángulo 0 es 0. Pero si yo camino en el eje X, veo que la proyección del ángulo 0 es 1. ¿Sí? Podemos hacer lo mismo con pi. La proyección del ángulo pi, que es este ángulo, en el eje Y, es 0 de Y, porque corta el eje Y justo en 0. Mientras que la proyección del ángulo pi en X es menos 1, porque corta el eje X justo en menos 1. Ahora, los ángulos que nosotros estábamos charlando recién son el ángulo pi sobre 2, que es este, ¿sí? Y si nosotros hacemos una proyección hasta ver dónde cae en el eje X, trazo la rectita desde donde se termina, si quieren, el ángulo, hasta el eje X, y veo que cae exactamente en X igual a 0. Ahora, si yo sigo caminando y camino hasta el ángulo 3pi sobre 2, ¿sí? Y en ese punto en el cual termina el ángulo 3pi sobre 2, camino hasta el eje X, lo hago con otro color para que se vea, camino hasta el eje X, veo que corta el eje X justo en X igual a 0. Entonces, los dos ángulos, por lo menos de esta primera circunferencia, que tienen un coseno igual a 0, son pi sobre 2 y 3pi sobre 2. Porque su proyección en el eje X, que es donde yo veo el coseno, es 0. Bien. Los ángulos que me interesan entonces van a ser este y este, porque en esta primera circunferencia son los que tienen proyección 0. Ahora, la siguiente pregunta era, ¿están a distancia igual a pi, perdón, o a distancia distinta de pi? Para determinar esto, simplemente lo que tenemos que hacer es pararnos en un ángulo y caminar hasta el otro, y nos damos cuenta que están a una distancia igual a media vuelta, que es igual a pi. En estos casos se nos simplificaba un poco la vida, ¿por qué? Porque podíamos decir que triangulito era uno de los dos ángulos que habíamos encontrado, por ejemplo, puedo agarrar pi sobre 2 o puedo agarrar 3pi sobre 2, el que quiera, y le sumo k pi.
es decir, le sumo un número entero de medias vueltas, en vez de sumarle un número entero de vuelta completa. ¿Por qué le puedo sumar un número entero de medias vueltas? Porque si yo me paro en pi sobre 2 y avanzo media vuelta, caigo en el ángulo 3pi sobre 2, cuyo coseno vale 0. Y si a partir de 3pi sobre 2 yo doy media vuelta, caigo en otro ángulo cuyo coseno también vale 0. Y si camino otra media vuelta, en otro ángulo, y otra media vuelta en otro ángulo cuyo coseno vale 0, y así infinitamente. Entonces, en esta situación en particular, la solución de coseno de triangulito igual a 0 van a ser todos los ángulos que estén a media vuelta unos de otros, arrancando desde pi sobre 2, o arrancando de 3pi sobre 2, girando por un lado, girando para el otro, para donde sea, pero están todos a número entero de medias vueltas, en vez de a número entero de vueltas enteras. No sé qué estoy borrando. Ahí está. Bueno. Entonces, yo ya sé que triangulito es pi sobre 2 más kpi. Lo que tengo que hacer ahora es esto que yo llamé triangulito acá, con lo que es triangulito en verdad, ¿no? Triangulito en verdad es x, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación a la que yo voy a llegar es la siguiente. X es igual a pi sobre 2 más k pi. Lo que yo tengo acá es directamente la forma de x, la expresión de x completamente despejada, ¿sí? X vale entonces pi sobre 2 más k pi, siendo obviamente x todas las raíces de la función coseno, 3 coseno de x. Ahora, yo quiero saber la expresión general para todas las raíces. No, la verdad es que a mí me interesa entre 0 y pi qué pasa. Pero además, como soy medio molesta, quiero hacerlo entre 0 y 2pi. Así que vamos a decir que queremos todas las raíces entre 0 y 2pi. ¿Sí? Ese va a ser el intervalo que yo impuse, digamos, porque no es lo que me está diciendo el enunciado. Pero simplemente para que quede más claro. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer con esta x? Voy a tener que decir que x tiene que ser menor o igual a 2pi y mayor o igual a 0. Entonces me va a quedar pi sobre 2 más kpi y 2pi de este lado. ¿Sí? Cero y 2pi simplemente porque quiero dibujar un ciclo completo de la función. Ahora cuando lo dibuje, perdón, pasaba Lucía a dibujar. Cuando lo dibuje se va a entender por qué es más claro, ¿sí? Pero si ustedes querían podían hacerlo entre 0 y pi, solo que el dibujo les iba a quedar medio mocho, ¿sí? Por eso lo estoy haciendo así. Entre 0 y pi alcanza, pero como les digo, se va a complicar más el dibujo. El dibujo va a ser más intuitivo si lo hacemos entre 0 y 2pi, ¿sí? Entonces, tenemos que despejar k. Me va a quedar menos pi sobre 2 de este lado, kpi, 2pi menos pi sobre 2 de este otro lado, ¿sí? Bien, 2pi es 4 medios de pi. 4 medios menos 1 medio es 3 medios de pi, o sea, 3pi sobre 2. Básicamente, 2pi menos 0,5pi es 1,5pi, ¿sí? Como quieran pensar. Kpi en el centro, menos pi sobre 2 acá. Lo que tengo que hacer ahora es simplificar los pi de esta manera, y lo que me va a quedar acá es que k se encuentra entre 3 medios y menos 1 medio. Trazo una rectita para encontrar justamente los valores de k. Esto es 1, esto es 2, esto es menos 1. Y lo que tenemos es 3 medios, es decir, 1,5. Acá termina el intervalo en el cual se pueden encontrar las k, y menos 1 medio que está por acá. Acá empieza el intervalo en donde podemos encontrar las k. Y recuerden que las k
solamente adquieren valores enteros, ¿sí? Entonces no puede valer menos un medio, ni tampoco puede valer 3 medios. Los valores que va a tomar K son K igual a 0 y K igual a 1, que son los únicos dos enteros que tengo contenidos en el intervalo. Entonces, para K igual a 0, yo voy a tener un valor de X que va a ser raíz entre 0 y 2pi. Y para K igual a 1, voy a tener otro valor de X con las mismas características. ¿Cómo hago para darme cuenta cuánto vale X? Evalúo en la expresión de X, que es esta, básicamente. Me va a quedar entonces pi sobre 2 más 0 por pi, porque estoy diciendo que K vale 0, por lo tanto X va a valer pi sobre 2. Y el otro me va a quedar pi sobre 2 más 1 por pi, y esto me va a quedar X igual a 3 medios pi. ¿Sí? Esas son las dos raíces. ¿Podemos acomodar estas dos raíces en la recta? Sí. Tengo una raíz entonces acá y una raíz entonces acá. Esas son las dos raíces de mi función coseno. Además, recordemos que corta al eje Y ahí arriba. Entonces la gráfica va a ser así y después volver a subir, básicamente. ¿Sí? Recordemos también que como tiene un 3 multiplicando, la amplitud va a ir o la imagen, mejor dicho, va a ir de menos 3 a 3. ¿Sí? Que básicamente eso lo sabíamos porque corta el eje Y en 3, ¿no? Así que no va a poder ir más arriba de eso. En pi sobre 2 va a cortar el eje X, en pi va a llegar a un mínimo, en 3pi sobre 2 va a cortar al eje X de nuevo, y en 2pi va a llegar a un máximo. ¿Sí? Entonces, siento que esto me va a salir horroroso. Lo que tenemos que hacer es arrancar desde acá, cortar al eje X, bajar hasta acá, subir hasta la raíz y llegar hasta el otro máximo. Y esa es la gráfica entre 0 y 2pi, ¿sí? Que es básicamente un ciclo de la función coseno. Por eso es que yo les decía, bueno, igual hagámoslo entre 0 y 2pi, ¿sí? ¿Cómo sabías que tenías que hacer la gráfica así? No, ni empezamos, porque esto era un ejercicio de integrales, ¿no? De trigonometría. En realidad, medio que la forma del seno y del coseno la tienen que tener en mente, ¿no? O sea, se las mostré en la clase teórica, saben que el coseno y el seno tienen forma de ondita, básicamente, ¿sí? El coseno es así y el seno, por el contrario, arranca así, ¿no? Digamos, esas son más o menos la forma del coseno y del seno en un ciclo entre 0 y 2pi. Primero tener en mente más o menos cuál es su forma, ¿no? Pero después fíjate que nos basamos en cosas que no, que calculamos, ¿no? O sea, ordenada al origen, calculando la ordenada al origen, supe que salía de acá. Y después las raíces, que son esta y esta, ¿no? Y después básicamente basarme en la forma general que tiene una función del tipo coseno o del tipo seno. Sí, es duro este ejercicio. Hay otro igual en el cual dieron la gráfica. ¿Sí? En este caso no sé por qué fueron tan malos. ¿Por qué queda Kpi y no 2 Kpi? Me dicen. Bueno, parame que hago ahí. Queda Kpi porque todos los resultados están a media vuelta de distancia. Fíjate que yo tengo pi sobre 2. Ahora sigo respondiendo. Sí, es de parcial. Fíjate que pi sobre 2 y 3pi sobre 2 son solución de la ecuación. Es decir, si yo hago coseno de pi sobre 2, me da 0, y si hago coseno de 3pi sobre 2, me da 0. Entonces, ¿por qué elegí 1 y le sumé kpi? Básicamente porque si yo me paro en pi sobre 2 y avanzo media vuelta, voy a agarrar otro color,
si yo me paro en pi sobre 2 y avanzo media vuelta, caigo en 3pi sobre 2, cuyo coseno vale 0, de la misma manera que pi sobre 2 valía 0. ¿Sí? Ahora, si en 3pi sobre 2 yo avanzo media vuelta, ¿sí? Voy a caer en 5pi sobre... no, en 4pi sobre 2, ¿digo bien? Sería 3pi sobre 2 más pi sobre 2. Sí, 3 medios más un medio. Bueno, caigo, doy media vuelta y caigo en otro ángulo cuya proyección en X también es 0. ¿Bien? Ahora, si desde ese nuevo ángulo yo avanzo media vuelta, caigo en otro ángulo cuya proyección en X también vale 0. Entonces, lo que se está viendo a medida que vamos avanzando de a medias vueltas a partir de la primera solución que yo encuentro, es que todos los ángulos en los cuales yo caigo están a distancia media vuelta unos de otros, es decir, están a distancia pi unos de otros. Pi era lo que tenía que sumar, no pi sobre 2. Están a distancia pi unos de otros y además su proyección en X siempre es 0. Entonces, cuando yo sumo 2k pi, lo que estoy expresando cuando sumo 2k pi es todos los resultados están a una vuelta entera de distancia unos de otros. Cuando yo sumo k pi, estoy expresando todos los resultados están a media vuelta de distancia unos de otros. Y en este caso lo hago básicamente porque ocurre. Básicamente porque si voy avanzando de a pi, caigo en resultados. Caigo en ángulos cuyo coseno vale 0. Y eso se cumple para todos los ángulos que son resultado y que están a distancia pi. ¿Sí? Por eso yo siempre les pregunto, ¿cuáles son los resultados, los ángulos resultado, los ángulos que cumplen con esto? ¿Estos dos? Bueno, ¿están a distancia pi unos de otro? No. Bueno, entonces lo planteo por separado. Sí. Bueno, entonces elijo uno y le sumo k pi. De nuevo, elegí poner 2pi, o sea, elegí hacerlo de 0 a 2pi para que tenga la forma de un ciclo completo de una función coseno. ¿Sí? Nada más que eso. O sea, porque el ciclo siempre, en el caso de coseno de x o seno de x, siempre vale 2pi, es decir, la función empieza en 0 y termina en 2pi. Y después a partir de acá lo que va a ocurrir es que se va a repetir infinitamente. ¿Sí? Pero quería dibujar un ciclo simplemente para que quede clara cuál es la forma, porque en este caso me dicen la función 3 coseno de x entre x igual a 0 y x igual a pi, pero también tranquilamente les pueden decir entre x igual a pi y x igual a 2pi. Entonces, mejor acostumbrémonos a dibujar un ciclo completo para saber bien cómo es dibujar una función coseno, básicamente. ¿Sí? 3 y menos 3, porque si vos calculás la imagen de esta función, ¿sí? Te va a dar eso, te va a dar de menos 3 a 3. ¿Sí? Acordate que la fórmula para calcular la imagen es d menos módulo de a, d más módulo de a. Siendo d el número que está sumando por fuera, esto es d, y siendo a el número que está multiplicando. Entonces la imagen de la función nos va a quedar 0 menos módulo de 3, 0 más módulo de 3. O sea, de menos 3 a 3. ¿Bien? Volvamos a ver si me quedó algo sin responder. No, todo. Bueno, volvamos ahora sí, ya que ya interpretamos la función, está todo bien, vamos a ver qué es lo que pasa con la integral, ¿no? Porque recordemos que este es un ejercicio de integrales. Me pide calcular el área comprendida entre la gráfica de la función f de x y el eje x, entre x igual a 0 y x igual a pi. Entonces, los límites de integración van a ser x igual a 0 y x igual a pi. Díganme si la parte de la interpretación, de la trigonométrica y el cálculo de todo ya está, así borro y me empiezo a concentrar en la integral. ¿Está? ¿Ninguna pregunta más? No es tan probable que les tomen algo como esto.
Apareció una vez así y una vez con el gráfico. Obvio que si ustedes ya les dan el gráfico es mucho más fácil. Ay, borré todo. Qué tonta. Nada que ver. Creo que con esto estoy. Vuelvo a copiar la función por acá. F de x igual a 3 coseno de x. Bueno, ahora sí nos concentramos en la integral, ¿sí? Me dice, área comprendida entre, bueno, la función y el eje x, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos, ¿sí? No nos olvidemos que también tengo que tener en cuenta el eje x. Y el eje x también lo voy a marcar con rojo. El eje x, obvio, entre 0 y pi. Y el eje x es esto. Entonces, yo quiero que me digan simplemente cuántas integrales voy a tener que resolver. O más fácil, ¿cuántas áreas voy a tener que calcular por separado? ¿Voy a calcular un área sola y eso es todo? ¿Voy a tener que calcular 2 áreas por separado y sumarlas para encontrar el área total? ¿3 áreas por separado y sumarlas? ¿4? Las que sean. ¿Qué opinan? ¿Un área sola o 2 áreas? ¿O 3 áreas o más? Recuerden de qué dependía, ¿no? Tener que calcular un área o 2 o más. 2 áreas y sumarlas. 2 áreas y sumarlas. ¿Por qué? Bueno, tranqui, eso se los digo yo, si no dan la clase ustedes directamente. ¿Por qué son 2 áreas por separado? Básicamente por la razón por la que uno siempre calcula 2 áreas por separado, porque el techo no es el mismo a lo largo de todo el intervalo. Recuerden que esa es la única razón, o que cambie el techo, o que cambie el piso, o que cambien ambos, esa es la única razón por la cual yo calcularía 2 áreas por separado dentro de un mismo intervalo, ¿sí? Entonces yo voy a tener un área que voy a llamar área 1, que es esta, ¿sí? A esa le digo área 1, y voy a tener otra área, que es esta, y a la cual yo voy a llamar área 2, ¿sí? Entonces, ya que determinamos que son 2 áreas las que voy a tener que calcular, díganme, el área 1, ¿cómo la debería calcular? ¿No? O sea, yo, por definición general, ya sé que esto es integral de techo menos piso. Diferencial X, ¿no? Bueno, integral de qué menos qué. ¿Quién es el techo del área 1? ¿Quién está por arriba del área 1? 3 coseno de x, la función, ¿no? Perfecto. Hay 2 formas de pensarlo, como les dije la semana pasada. Una forma de pensarlo es que el piso es el eje x y por lo tanto menos piso sería menos 0, diferencial de x. O la otra forma de pensarlo es decir, bueno, a secas hago la integral debajo, o sea, la integral de la función para calcular el área debajo de la gráfica, ¿no? Esas son las 2 formas de pensarlo. En este caso, por algo que vamos a ver ahora en el área 2, pensémoslo así. Pensemos que el piso es el eje x, es decir, y igual a 0, y el techo es la función, que es la función 3 coseno de x. El área 1 entonces la vamos a calcular de esta forma. Perfecto. Basándose también en lo que les acabo de decir, díganme cómo calculo el área 2. Nuevamente, si estoy calculando el área encerrada entre la función y el eje x, voy a tener que hacer techo menos piso.
diferencial x. Entonces, va a ser techo, que es 0, porque es el eje x, menos piso, que es la función 3 coseno de x, diferencial x. ¿Sí? Con esto, es decir, interpretando al eje x como la recta y igual a 0, siendo piso y siendo techo, no va a haber ningún problema con los signos. Es decir, todas las áreas van a dar positivas, que es lo que corresponde. Si ustedes, en vez de considerar a la recta y igual a 0, piso o techo, directamente hicieran la integral de la función, una le va a dar positiva y una le va a dar negativa, y lo que van a tener que hacer es el módulo, ¿sí? Por eso es que en este caso en particular, en el que x es claramente en un momento piso y en otro momento techo, prefiero plantearlo como la recta y igual a 0, que es la que representa el eje x. Ahora, esto es una integral definida, se nos olvidó eso. El área 1, ¿entre qué valor y qué valor de x lo estamos calculando? El área 1. Valor de x. Cero y pi sobre 2. Entre 0 y pi sobre 2. ¿Y el área 2? Entre pi sobre 2 y pi. ¿Bien? Listo. Resolvamos y se me van a reír, pero van a ver que esta parte es la más fácil. O sea, es una integral que se resuelve por tabla, ¿sí? Súper amigable, súper tranquilo. Y al evaluar, fíjense que son ángulos sencillos, ¿sí? Son todos ángulos que son de la primera circunferencia, entonces no vamos a tener ningún problema. ¿Bien? Bueno, resolvamos entonces. Esto me va a quedar integral entre 0 y pi sobre 2 de 3 coseno de x, básicamente, ¿no? ¿Cuál es la integral del coseno de x? El 3 ya sabemos que es una constante, ¿no? Ya sabemos que es una constante, así que la vamos a dejar multiplicando. Así. Seno de x es la integral del coseno, exactamente. Todo esto entre pi sobre 2 y 0. Hacemos barrow, así me da un número el área, ¿sí? Me va a quedar entonces, el 3 si quiero lo puedo como sacar de factor común porque es una constante, si quiero no. No lo voy a sacar como factor común porque siento que les voy a complicar un poco la vida. Evalúo en pi sobre 2, olvídense de lo que dije. Seno de pi sobre 2 menos 3 por seno de 0. ¿Sí? ¿Cuánto es el seno de pi sobre 2? Vuelvo a dibujar acá, por las dudas. Mis ángulos son 0, pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2. ¿Sí? Quiero saber el seno, es decir, ahora me interesan las proyecciones en I. Quiero saber cuál es el seno de pi sobre 2. Bueno, proyección en I de pi sobre 2, 1. ¿Sí? Proyección en I de 0, 0. Me va a quedar entonces 3 por 1 menos 3 por 0. 3 por 1, 3. ¿Sí? Vamos ahora, listo el área 1, ¿sí? Les dije que más allá de todo lo que hemos sufrido, fue fácil el cálculo en sí de la integral. Y vamos ahora a calcular la otra integral, ¿sí? Que va a ser básicamente entre pi y pi sobre 2 de menos 3 coseno de x diferencial x. Bueno, el menos 3 es una constante, así que la dejo así, para afuera. La integral del coseno ya la hicimos, es el seno. Y esto lo tenemos que evaluar entre pi y pi sobre 2. Entonces, vamos a hacer
menos 3 por seno evaluado en pi, menos, sí, va a dar lo mismo porque básicamente las dos áreas ocupan el mismo tamaño, ¿no? Porque es una función simétrica, hacia arriba y hacia abajo. Pero bueno, hacemos la cuentita igual. Menos entonces, menos 3 por seno de pi sobre 2. Seno de pi. Pi está acá, ¿no? El seno es el valor en el cual corta al eje y. Entonces esto va a ser 3 por 0. Menos 3, podemos ponerle más 3, así no nos complicamos, seno de pi sobre 2. Pi sobre 2, el seno ya habíamos dicho que era 1, así que 3 por 1. Me está dando entonces menos 3 por 0, 0, 3 por 1, 3. Y este es el valor del área 2. Como les digo, esta forma de plantear al piso y al techo, tratándose del eje X como la recta Y igual a 0, nos soluciona el tema signos, es decir, no vamos a tener áreas negativas. Pero en el hipotético caso de que se les olvide o lo que sea, y el resultado les dé un área negativa, simplemente hagan el módulo de ese área, es decir, pongan la positiva, ¿sí? Por último, el área total. El área total es la suma, ¿no? 3 más 3. Va a ser área 1 más área 2, es decir, 3 más 3, 6. Y listo. ¿Sí? ¿Se entendió? Duro ejercicio, pero nada, repasamos dos temas, ¿no? Repasamos trigonometría y repasamos integrales. Tengan en cuenta también que este es un ejercicio que se tomaba cuando era presencial, y cuando era presencial eran 4 ejercicios, ¿sí? Entonces, tiene sentido de que sean ejercicios más largos. Eran 4 ejercicios, 2 ejercicios valían 3 puntos y 2 ejercicios valían 2 puntos, ¿sí? Entonces, tiene sentido que este ejercicio valiese 3 puntos, básicamente. Hacías bien esto y hacías bien uno de 2 y ya estabas, ¿no? Así que no se preocupen que no les va a aparecer esto tal cual así larguísimo en el parcial, ¿sí? Simplemente sirve para analizarlo. De todas maneras, con el gráfico hecho tal vez sí les podría aparecer. Con el gráfico ya armado no es tan duro, ¿sí? Lo más duro fue la primera parte. Bueno, listo integrales, listo trigonometría. Ah, ¿dudas? ¿Algo me quieren decir? No me puteen, ¿eh? Solo consultas. Ahí lo vuelvo a decir. Espera. Bueno, techo y piso. Vos lo que tenés que hacer es, esperen que le hago un zoom al gráfico. Vos lo que tenés que hacer es mirar el pedacito de área y fijarte qué función está por arriba del área y qué función está por abajo del área, ¿sí? Si vos ves el área naranja, lo que se ve es que el área termina justo contra la función f. Entonces, la que está limitando al área por arriba es la función verde, que es la función f de x, ¿sí? Ahora, si vos ves la parte de abajo del área, ¿sí? Siempre bajando por y, ¿no es cierto? A eso me refiero con arriba y abajo. Si vos ves la parte de abajo del área, vas a ver que lo que la frena, ¿sí? Es decir, el punto justo en el que deja de bajar, es el eje X. ¿Bien? Y el eje X es la recta y igual a 0, es decir, es una recta que está siempre a altura 0 de y. ¿Bien? Entonces, de esa manera te das cuenta que para el área 1, el techo es la función verde, porque lo limita por arriba, y el eje X es el piso, porque lo limita por abajo, es decir, la función y igual a 0 sería. Con el área 2 pasa algo similar. El área 2 está limitada por arriba, es decir, termina, la frena, el eje X nuevamente, es decir, la recta y igual a 0. Mientras que si vos seguís bajando, vas a ver que por abajo está limitada por la función verde.
Entonces el piso, la que no le permite ir más abajo, es la función f de x. ¿Sí? De esa manera, entonces, viendo quién la frena por arriba y quién la frena por abajo, es que determinamos quién es el techo y quién es el piso. Mientras que, para ver quién la limita por los costados, es decir, el intervalo de valores de x en los cuales tenemos que integrar, tenemos que ver en qué valor empieza y en qué valor termina. ¿Sí? Pero en vez de mirando de arriba hacia abajo, mirando de izquierda a derecha. Esa es la diferencia. Es como que de alguna manera cuando determinamos techo y piso y cuando determinamos el intervalo de integración, estamos determinando lo mismo, solo que cuando vemos techo y piso lo vemos moviéndonos en el eje Y, y cuando determinamos el intervalo de integración lo estamos analizando yendo de izquierda a derecha. Techo y piso es en función de Y, intervalo de integración en función de X. ¿Bien? Y en este caso estamos como en esta situación tal vez un poco rara, en la cual el techo es el eje X y el piso es el eje Y, pero recordemos que el techo es el eje X y también puede ser piso en el otro, ¿sí? Pero nada, recuerden que es una función más, es Y igual a 0, es una recta. Módulo habría que aplicar si el resultado de la integral te da negativo, ¿sí? Siempre quédense con valores positivos de las integrales. Las integrales de área, ¿no? Estoy hablando. Vamos con el ejercicio 35, ¿sí? No sé, si tienen alguna otra pregunta, háganme. Yo borro, pero puedo volver para atrás, así que me dicen. Vamos con derivadas. Esto que estamos haciendo ahora es el ejercicio 35 de la unidad 5. Y dice, calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento y las abscisas y ordenadas, es decir, el punto completo, de los máximos y o mínimos relativos de la función f de x igual a e a la 3x por 1 menos 3x. ¿Bien? Vamos entonces con esto. F de x es e a la 3x por 1 menos 3x. Bueno, me están pidiendo intervalo de crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos de una función. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es derivar, porque recuerden que la relación que había entre crecimiento y decrecimiento de una función y su derivada, decía bien, es que el crecimiento de la función es el conjunto de positividad de la derivada y el decrecimiento de la función es el conjunto de negatividad de la derivada, ¿sí? Por lo tanto, no nos tenemos que olvidar nunca de eso. Crecimiento de f, positividad de f'. Decrecimiento de f, negatividad de f'. Y los máximos y los mínimos eran siempre raíces de la derivada también, ¿sí? Bueno, primero entonces vamos a derivar. Y acá pueden pasar dos cosas. Por un lado puede pasar que uno no se dé cuenta de que esto puede ser más fácil. Y bueno, no, de cualquiera de las dos formas es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, yo si quiero puedo aplicar el método de derivación para una multiplicación así, o si quiero puedo hacer una distributiva. Y si hago la distributiva, se resuelve o se facilita un chiquitín más, pero nada, no demasiado, la verdad. Entonces lo podemos hacer como quieran. La verdad es que al que se le ocurra hacer la distributiva y derivar, hace la distributiva y deriva. Y al que se le ocurre derivar directamente así, deriva directamente así. Bien, no hay mucha vuelta. Yo voy a derivar directamente así. Para derivar,
lo que tenemos que hacer en primer lugar, o lo que suelo hacer yo en realidad en primer lugar, simplemente para facilitar las cosas, es derivar cada cosa por separado y después aplicar la regla de la derivación para una multiplicación. ¿Sí? Se está por cortar, vuelvan a conectarse, porfis. Entonces, en primer lugar voy a agarrar a e a la 3x. ¿Cómo hago para derivar esto? Regla de la cadena, perfecto. Yo ya estaba esperando que alguien me diga sustitución, porque viste, como que a esta altura ya está todo mezcladísimo. E a la 3x entonces lo vamos a derivar por regla de la cadena. Díganme entonces cuáles son las dos funciones que están metidas, digamos, en esta expresión. E a la x y 3x. Bueno, vamos a derivarlas por separado. La derivada de 3x es 3, y la derivada de e a la x es e a la x. Para aplicar regla de la cadena, lo siguiente que teníamos que hacer era determinar quién era la de afuera y quién era la de adentro, ¿no? ¿Quién es la de afuera? E a la x, ¿no? Recuerden que decimos que es la de afuera, básicamente porque si yo agarro e a la x y donde dice x pongo 3x, obtengo la expresión que estoy derivando, ¿sí? Entonces la que yo meto es la de adentro y la que recibe eso es la de afuera. Entonces, ¿cómo era la regla de la cadena? Básicamente, la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro sin derivar, multiplicada por la derivada de la de adentro. La derivada de la de afuera evaluada en la de adentro, multiplicada por la de adentro sin derivar. Perdón, la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro sin derivar, multiplicada por la derivada de la de adentro. Ahora sí. Bueno, ¿cómo nos va a quedar esto entonces? E a la x, no, pero no te queda igual. E a la x evaluada en 3x por la derivada de la de adentro, por 3. Pequeñísima diferencia, pero importante, ¿sí? La derivada de e a la 3x es e a la 3x por 3, ¿sí? La derivada de 1 menos 3x, ¿cuál es? Menos 3. Ahora sí, estoy lista para aplicar regla de la cadena y averiguar entonces quién es f' de x, ¿sí? Regla de la cadena me decía, la derivada de la primera, del primer factor que se está multiplicando, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Entonces, vamos a escribir eso. La derivada del primero, o sea, 3e a la 3x, por el segundo sin derivar, 1 menos 3x, más la derivada del primero, perdón, el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Ahí está. Porque e a la 3x es una función compuesta y no hay otra forma de derivarlo más que regla de la cadena. ¿Sí? Bueno, voy a hacer acá una leve modificación. 3e a la 3x por 1 menos 3x, y acá lo voy a poner directamente como menos 3e a la 3x. Listo el cálculo de la derivada. Bueno, repito lo que hicimos. En el primer factor, o sea, para derivar esto, hicimos regla de la cadena y nos dio esto. Para derivar esto, derivamos por tabla, normal, no necesitamos ningún método, y nos dio menos 3. ¿El tema cuál es? El tema es que entre estas dos cosas hay una multiplicación. Entonces yo no puedo derivar por separado y listo. Yo derivé por separado para que sea más fácil el paso siguiente, que es aplicar la regla de la multiplicación, ¿no?
porque al tener una multiplicación de dos factores y querer derivar la multiplicación, tengo que aplicar la regla de derivación que corresponda. Primero entonces derivé cada cosa que se está multiplicando por separado y después apliqué regla de la multiplicación, haciendo la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de el segundo. No, f' no es la regla de la cadena. La regla de la cadena me derivó e a la 3x. 1 menos 3x lo derivamos aparte, y f' es lo que obtuvimos luego de la regla de la multiplicación, porque esto es una multiplicación. ¿Sí? Bien. No nos olvidemos de qué iba todo esto, ¿no? Estoy calculando f', la regla de la multiplicación ya la hice acá, mira. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ahí apliqué regla de la multiplicación. Y lo que tenemos que hacer ahora, que ya tenemos f', ya completamos el cálculo de la derivada, es finalmente arrancar con lo que necesitamos hacer, ¿no? Que es Bolzano. Porque recuerden que nosotros tenemos que hacer esta relación. Y para hacer esta relación tengo que hacer Bolzano. Para hacer Bolzano, ¿qué necesito? ¿Se acuerdan? Raíces y dominio. ¿Tiene algún problema de dominio la función o su derivada? No. Entonces el dominio son los reales. Ahora, el conjunto de ceros y va a estar un poco más complicado, ¿no? Porque básicamente tengo que encontrar las raíces de f', que es una función horrible, ¿sí? Entonces voy a venir acá y voy a poner busco conjunto de ceros de f' de x. Recuerden que todo esto lo estoy haciendo sobre f'. Recuerden que Bolzano se hace sobre f' para averiguar positividad y negatividad de la derivada y por lo tanto crecimiento y decrecimiento de la función original. ¿Sí? Entonces, las raíces de la derivada. Mi derivada es, como ya les estaba diciendo y como habrán notado, muy fea. Entonces la agarro y la igualo a 0. El tema es que yo acá tengo como x desperdigada por doquier, ¿no? O sea, tengo x acá, x acá, x acá. ¿Qué puedo hacer? Perfecto, puedo sacar factor común, ¿sí? ¿Qué saco de factor común? Puedo sacar 3e a la 3x o puedo sacar e a la 3x, como quieran. La verdad es que no cambia demasiado, ¿no? Voy a sacar 3e a la 3x. Si se les ocurrió e a la 3x, bárbaro también. Bueno, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 3e a la 3x para que el resultado me dé este primer término? 1 menos 3x, ¿sí? Es decir, si lo multiplico por esto, me va a dar todo esto. Entonces, abro un paréntesis, 1 menos 3x. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 3e a la 3x para que me dé todo este segundo término? Menos 1, exactamente, porque tiene un menos adelante. Entonces, tengo que multiplicar por menos 1. Menos 1. Todo esto igual a 0. Fíjense que esto lo voy a poder mejorar un poquito. Voy a hacer 3e a la 3x por 1 menos 3x menos 1. 1 menos 1 es 0, así que me queda menos 3x igual a 0. Y fíjense cómo con dos pasitos se simplificó un montón para el cálculo de las raíces, ¿sí? Porque no solo tengo ahora una multiplicación de dos cosas igualada a 0, cosa que siempre me va a facilitar la vida, sino que además son dos cosas sencillas dentro de todo, ¿no? Entonces voy a poder plantear
que para que esto sea 0, para que la multiplicación me dé 0, el primer factor tiene que ser igual a 0 y o el segundo factor tiene que ser igual a 0 también. ¿Sí? Entonces de acá me salen dos ecuaciones. Una ecuación es menos 3x igual a 0, para los valores para los cuales esto se cumpla, esto se cumple, y por lo tanto van a ser raíces de la derivada. Y por otro lado, 3e a la 3x igual a 0. Arranquemos con el primero, ¿no? Que es muy fácil porque tengo un menos 3 multiplicando, lo paso dividiendo y me va a quedar 0 dividido menos 3. Y 0 dividido menos 3 es 0. Así que acá tenemos una de las raíces de la derivada. Y mirando esto, ¿cuál es la otra? O si quieren, miren, se los hago más fácil. El 3 se está multiplicando, lo paso dividiendo para el otro lado y me queda 0 dividido 3, 0. O sea, e a la 3x igual a 0. ¿Cuál es la otra raíz? No hay, exactamente. No hay otra raíz. La única raíz es x igual a 0. ¿Por qué no hay otra raíz? Porque e a la 3x tiene una asíntota en y igual a 0. Es decir, no vale nunca 0 esta expresión. Lo pueden pensar nivel asíntota, horizontal de la función exponencial, o lo pueden pensar nivel, ¿hay algún número al cual yo pueda elevar a otro de manera que el resultado me dé 0? No. No existe. ¿Sí? Y si no lo quieren pensar con e, porque es horrible, lo pueden pensar con cualquier número. 2 elevado a la menos 1 me da 1/2. 2 elevado a la 0 me da 1. Y 2 elevado a la 1 me da 2. Es decir, no hay exponente que yo pueda poner de manera que el resultado de una potencia me dé 0. No es parte de la imagen. ¿Sí? Las potencias así a secas, es decir, sin ningún número sumando o restando, tienen todas asíntota en i igual a 0. No valen 0 nunca. Ese valor no es parte de su imagen. ¿Bien? Entonces, esta igualdad es un absurdo. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En la parte del paréntesis, donde está 1 menos 3 y hay menos 1, ¿cómo lo hizo para que sea Para menos llegar a 3x? menos 3x. Sí, Así, mira. Básicamente me saqué de encima el paréntesis e hice 1 menos 3x menos 1. Y esto me quedó entre corchetes. 1 menos 1, 0. Menos 3x, menos 3x. ¿Sí? Resté los unos entre sí. ah, ya, profe, gracias. De nada. Bueno, tengo entonces una única raíz, menos mal, porque esto va a hacer que sea mucho más fácil Bolzano, ¿no? Porque recuerden que lo que tenemos que hacer ahora, ¿qué es? Agarrar el dominio y separarlo en intervalos limitados por las raíces. ¿Bien? Entonces, el hecho de que haya una sola raíz, joya. Arrancamos en menos infinito. Recuerden que todo esto yo lo estoy haciendo sobre la derivada. Estamos calculando positividad y negatividad de la derivada, no de la función original. Paréntesis en cero porque son raíces de la derivada, así que no las voy a incluir en los intervalos. Y lo que vamos a hacer, como siempre, es evaluar en la derivada y sacar conclusiones sobre la función. ¿Sí? Porque básicamente esa es la razón por la que estamos haciendo todo esto, ¿no? Para sacar conclusiones sobre la función original. Recordemos que las raíces de la derivada son puntos críticos de la función original, es decir, son posibles puntos de inflexión, es decir, son posibles máximos y mínimos. Y ahí se los dije con todas las palabras posibles con las que les puede llegar a aparecer. ¿Sí?
Si me piden puntos de inflexión, me están pidiendo máximos y mínimos de la función. Si me piden puntos críticos, me están pidiendo raíces de la derivada. Todos los puntos de inflexión son puntos críticos, pero no todos los puntos críticos son puntos de inflexión. Es decir, la derivada puede tener raíces que no sean máximos y mínimos de la función. Justamente por eso hacemos Bolzano. Si no, directamente buscaríamos las raíces de la derivada y listo. ¿Sí? Tenemos que confirmar si hay o no hay máximos. Por ejemplo, acá tenemos un solo punto crítico. Puede ser punto de inflexión o no. Capaz la función no tiene ningún máximo, qué sé yo, es lo que vamos a ver ahora. Elegimos un valor entonces entre menos infinito y 0, por ejemplo, el más fácil que se les ocurra, menos 1 y 1. Evaluamos en menos 1, vemos cuánto nos da en cuanto a signo, evaluamos en 1, vemos cuánto nos da también en cuanto a signo, ¿no? Voy a evaluar en la expresión más fácil que yo tenga de f'. Voy a evaluar en esta expresión de acá, ¿sí? Así que la voy a volver a copiar, voy a decir que f' de x es 3 a la 3 por e a la 3x por menos 3x, ¿sí? Porque básicamente es la más sencilla a la hora de resolver. Ahora, voy a hacer f' en menos 1, dijimos, y esto me va a dar 3 por e a la 3 por menos 1 por menos 3 por menos 1. Esto me da 3 por e a la menos 3 por menos 3 por menos 1, que es 3. Y uno acá puede decir, uy, ¿cómo sé yo el signo de e a la menos 3? ¿Eso es positivo, es negativo? Bueno, recordemos que tener un exponente negativo no significa otra cosa que esa e va en el denominador en realidad. O sea, esto es lo mismo que decir 3 por 1 dividido e al cubo. ¿Y qué signo tiene esto? 1 sobre e al cubo. ¿Qué signo puede tener? Positivo. ¿Sí? Positivo. Además recuerden que cada vez que nosotros analizamos E, ¿sí? Cada vez que nosotros analizamos esto, tenemos que recordar que tiene una asíntota horizontal en i igual a 0. Entonces, la gráfica va a ser o siempre positiva o siempre negativa. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, en 0, eso me da 1, porque e a la 3 por 0 es e a la 0, e a la 0 es 1. Es decir, su ordenada al origen está en 1 del eje y, está por arriba de la asíntota. Y la gracia de la asíntota es que la gráfica no puede estar por arriba y por abajo. Está por arriba o está por abajo. Entonces, lo que yo sé de esto es que su imagen va a ser siempre positiva. ¿Sí? Va a ir desde 0, sin incluir el 0, a más infinito. Bien, ahora, si en vez de tener algo como eso, tuviésemos esto, bueno, tiene un menos adelante, entonces va a estar por debajo del eje Y. Su imagen va a ser siempre negativa, desde menos infinito a 0 sin incluir el 0. ¿Bien? Esto se los digo porque ya saben que el final va a ser sin calculadora. Entonces son cositas que está bueno tener en cuenta. ¿Sí? Yo igual en todos los ejercicios, desde que empezó la pandemia, que siempre los resolví como si fuese a volver la presencialidad en cualquier momento, así que todo eso lo tienen bastante presente en todos los videos que hay. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos que esto es positivo y está multiplicándose por un 3 que es positivo y está multiplicándose con otro 3 que es positivo, así que esto va a ser positivo. Positivo. ¿Qué significa esto? Que el intervalo de menos infinito a 0 va a ser parte del conjunto de positividad. ¿Sí? Vamos con el otro y después sacamos conclusiones sobre la función. f' en 1, perdón. Esto va a ser 3 por e a la 3 por 1 por menos 3 por 1. No, del otro lado, perdón. Ahí está.
Bueno, esto es básicamente 3 por e al cubo, ya sabemos que es positivo, menos 3 por 1 es menos 3. Entonces yo acá tengo positivo por negativo. Más, por menos, menos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con f' en 1? Me da una imagen negativa. Esto significa que el intervalo de 0 a más infinito tiene siempre imagen negativa. Forma parte entonces del conjunto de negatividad. ¿Sí? Vamos a sacar conclusiones, porque recuerden que a mí no me interesa la positividad y la negatividad de la derivada en sí misma, sino que me interesa siempre y cuando me permita saber el crecimiento y decrecimiento de la función. Conclusión que saco entonces, de menos infinito a 0 es el conjunto de crecimiento de la función original. De 0 a más infinito es el conjunto de decrecimiento de la función original. ¿Sí? Eso es parte de lo que me estaban preguntando. Pero otra cosa que me estaban preguntando es máximos y mínimos. Bueno, para eso pensemos lo siguiente. Pensemos que la función, según lo que acabamos de calcular, f de x, crece hasta x igual a 0, decrece a partir de x igual a 0. Entonces, x igual a 0, ¿qué es? Nada, un máximo o un mínimo. Máximo, exactamente. ¿Sí? Es un máximo, porque la definición de máximo, independientemente del valor de su imagen, ¿sí? Recuerden siempre eso, no confundamos máximo con el valor de mayor imagen, porque no es así, no es esa la definición. La definición de máximo es un valor de x o un punto hacia el cual la función crece y a partir del cual la función decrece. ¿Sí? Eso es un máximo. Entonces lo que estamos viendo es que hay un máximo en x igual a 0. Respuesta: conjunto de crecimiento de menos infinito a 0, conjunto de decrecimiento de 0 a más infinito. Máximo, ya se me estaba olvidando, me están pidiendo el punto máximo. ¿Cómo hago para calcular el punto máximo? Porque me piden abscisa y ordenada, o sea, el punto, ¿sí? No el valor de x. ¿Dónde tengo que evaluar a x igual a 0? ¿En la función o en la derivada? ¿Qué es x igual a 0 de la derivada? Una raíz. Entonces, todos los puntos máximos, si los evaluamos en la derivada, nos van a dar imagen 0. Entonces no tengo que evaluar en la derivada. Además, no nos olvidemos que el punto máximo y el mínimo son puntos máximos y mínimos de la función f de x. Son puntos de la función. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es agarrar la función y evaluar en ese valor máximo. Lo voy a hacer acá. Simplemente esto es para responder con el punto completo, ¿sí? Nada más que eso. Voy a hacer f en 0 porque 0 es el máximo. Y hago entonces e elevado a la 3 por 0 por 1 menos 3 por 0. E a la 3 por 0 es e a la 0. 1 menos 3 por 0 es 1. E a la 0 es 1 por 1, 1. Entonces, la función evaluada en su máximo me da 1. El punto máximo entonces va a ser el punto 0, 1. Listo. Digo listo como si no hubiésemos estado una hora resolviéndolo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna consulta? Esto lo recontra toman, ¿eh? O sea, crecimiento de crecimiento máximos y mínimos es una fija. Y por un lado está bueno porque yo sé que es largo, es feo y todo, pero es siempre igual. O sea, siempre, siempre, siempre. Entonces, les dije, que era mejor derivadas que integrales. No me creían.
Ay, Lucía, ¿cómo te va a gustar más integrales? Abscisa y ordenada es coordenada X y coordenada Y. Cuando nos dicen abscisa, ¿sí? Me están diciendo coordenada X del punto, máximo en este caso. Y cuando me dicen ordenada, me están hablando de la coordenada Y de ese punto máximo. A ver, déjenme ver si encuentro algo como para hacer rapidín, porque no sé si notaron que no, no fueron muy cortos los ejercicios que hicimos. Bueno, ejercicio 24. Es un ejercicio que ya está grabado, pero para rellenar estos 12 minutos que nos quedan. Dale, tranqui, anda, no te preocupes. Vamos con el último, ¿sí? Este está grabado y me dice, sea f de x, le voy a meter igual, porque quiero llegar. Sea f de x, 10 dividido x menos 4 más 4, hallar a, perdón, que existen reales tal que f en a es 9. Y para el valor encontrado, hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en a, f de a. O sea, tenemos que averiguar el valor de a y en ese valor que encontramos calcular la recta tangente. Primero vamos a averiguar a. Para esto, lo que tenemos que hacer, dato aparte, ¿no? La cosa loca de este ejercicio es que la incógnita está en el punto y no en la función, ¿no? Fíjense que por lo general la incógnita me aparece en la función o en la función y en el punto, pero acá me aparece solo en el punto. No, no la subí todavía. O sea, la tengo lista para subirla, pero todavía no llegué a subirla. Ahora termina la clase y la subo, es solo al campus me falta, pero ya la edité y todo. Entonces, f en a es igual a 10 dividido a menos 4 más 4. Según el punto, me está diciendo que cuando x vale a, y, o sea, la función, vale 9. Entonces voy a poder despejar de acá tranquilamente. 10 dividido a menos 4 igual a 9 menos 4. 9 menos 4 es 5. El denominador a menos 4 puedo pasarlo multiplicando. Sí, re fácil. 5 por a es 5a. 5 por menos 4 es menos 20. 10 más 20 es 30. Y el 5 lo paso dividiendo. 6. ¿Sí? Listo, ya tenemos una parte, la parte más fácil del ejercicio hecha. ¿Sí? Vamos con la parte difícil, que es hallar la ecuación de la recta tangente. Recordemos para esto cuál es la ecuación de la recta tangente, ¿no? Y tangente, ya saben, yo lo hago así, hay gente que agarra 2 puntos de paso y calcula la recta, tipo como hacíamos para el primer parcial. A mí me gusta la formulita, porque siempre entra o sea, se complican un poco con el tema, uy, pero el punto de quién, de la función, de la derivada, bueno, nada, completemos la fórmula y fue. La función evaluada en x0 más la derivada de la función evaluada en x0 por x menos x0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? F en x0, f' en x0, básicamente. ¿Quién es x0? A. ¿Quién es A? 6. Entonces, y tangente va a ser f en 6, f' en 6, x menos 6. A es x0 por lo siguiente, porque me dice hallar la ecuación de la recta tangente en el gráfico de f, al gráfico de f, perdón,
en el punto A, f de A. Es decir, la coordenada de X es A. ¿Sí? De nada. Bueno, ¿cuánto vale f en 6? Me lo dice el enunciado, ¿no? F en 6 vale 9. Si quisiésemos hacer la cuenta, la podríamos hacer también, pero ya el mismo enunciado me está diciendo que f en A es 9, es decir, f en 6 es 9. ¿F' en 6 lo sabemos? No. Vamos a calcularlo. Deberíamos haber empezado por ahí. No sé por qué empecé a reemplazar antes de tener la derivada. Pero no importa. Vamos a calcular la derivada y vamos a evaluar. ¿Sí? La función original, puedo borrar donde averiguamos A, ¿no? Esto. Escribo f de x acá. Para calcular la derivada voy a usar vamos a usar la regla de la división, ¿sí? Por más de que el numerador es una constante y nos va a quedar muy sencillo, pero vamos a usarla. Para esto, recordemos la derivada de cada pedacito, ¿no? La derivada de 10 es 0, la derivada de x menos 4 es 1, y la derivada de 4 es 0. Así que va a estar fácil esto, ¿no? F' es regla de la división, ¿sí? La derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, dividido la de abajo sin derivar al cuadrado. Después, la derivada de 4 es 0, así que no me preocupa, ¿sí? F' de x me va a quedar 0 por todo esto se cancela, menos 10 por 1 es menos 10, dividido x menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Listo, tenemos la derivada. Así que lo que vamos a hacer es básicamente encontrar f' en 6 y completar la ecuación de la recta tangente. ¿Se entendió el cálculo de la derivada? Díganme, ¿eh? Buenísimo. 6 menos 4 al cuadrado. F' en 6 entonces es menos 10. 6 menos 4 al cuadrado es 2 al cuadrado, o sea, 4. 10 dividido 4, divido por 2 arriba y abajo, y esto me va a quedar menos 5 medios. ¿Sí? Simplifiqué dividiendo por 2. F' en 6 entonces es menos 5 medios. Por lo tanto, acá me va a quedar menos 5 medios por x menos 6. Y para que tenga un poco más de forma de recta, más allá de que esto está bien, vamos a hacer esa distributiva. ¿Sí? Me va a quedar 9 menos 5 medios por x, menos 5 medios por menos 6 es más 5 medios por 6, ¿no? Porque menos por menos es más. Y tangente entonces me va a quedar 9 menos 5 medios por x. 5 medios por 6 podemos hacer 6 dividido 2, 3. Y 3 por 5, 15. Y tangente va a ser entonces 9 más 15, que es 24, menos 5 medios por x. Listo. Esta es la ecuación de la recta tangente en x0 igual a 6. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Algo?
Buenísimo, me alegra haber terminado con un ejercicio así positivo, que los hizo sentir bien, así no se me desmoralizan. Mándenme ejercicios que quieran que resuelva el sábado, ¿sí? Aprovechen, estudien en la semana y manden o ejercicios que no supieron hacer, o ejercicios que les quedaron dudas, o que capaz ni intentaron, pero dicen, uy, esto parece difícil, ¿sí? Me los mandan por el grupo y el sábado los resolvemos, ¿sí? Tranqui, les voy re bien, no se preocupen. De nada, nos vemos. Nos vemos el sábado. ¿Quién me preguntaba? Perdón. ¿Samantha? Lo de F', lo único que hice ahí fue, a ver si sigue conectada, porque ya veo que le estoy, sí, está. Nos vemos, chicos. Lo que hice para derivar la función fue, por un lado, derivar el 4, ¿no? Que el 4 es una constante, así que su derivada es 0. Por lo tanto, no me va a aparecer directamente en F'. Y por otro lado, lo que hice fue derivar esto, que si te fijas es una división. Entonces, lo que tuve que hacer fue derivar por un lado la de arriba, o sea, por un lado el numerador, por otro lado el denominador, y aplicar reglas de la derivada de una división, ¿no? Esa regla es básicamente, escribí la derivada de la de arriba, que es 0, por la de abajo sin derivar, que es x menos 4, menos la de arriba sin derivar, que es 10, por la derivada de la de abajo, que es 1, dividido la de abajo, que es x menos 4, sin derivar, elevada al cuadrado. Eso es lo que dice la regla de derivación para una división. ¿Sí? Simplemente apliqué eso y, bueno, le sumaría el 0, digamos que es la derivada de este 4, pero que no me cambia para nada. Marina, discúlpame, una pregunta. Sí. ¿Podrías haber tomado para derivar x menos 4 y ponerlo arriba en el numerador a la menos 1 y derivarlo como una potencia? Sí, pero en ese caso tendrías que haber usado regla de la cadena porque ya sería una función compuesta si vos haces x menos 4 elevado a la menos 1. Por eso es que no lo hice de esa manera, pero se puede. ¿Por qué regla de la cadena? Si te queda 10 por x menos 4 a la menos 1. Lo derivás como si fuera x, sí, Bueno, después derivás el x menos 4 por 1, ¿no? claro, O sea, exactamente. lo multiplicás por 1. Exactamente. Tenés que multiplicarlo por la derivada de lo de adentro, que en este caso es 1. Pero te digo que deberías Sí, usar regla de la cadena porque si esto llega a ser algo un poquito más sí, complicado, tenés que hacerlo completo, y digamos. claro, si tenés, está ok, gracias. De nada. ¿Samantha se entendió? Buenísimo. Bueno, nos vemos el sábado entonces, ¿sí? Manden las consultas por el grupo, los ejercicios que quieran que resuelva, y los resuelvo el sábado que viene. Que tengan linda semana. Gracias igualmente. Nos vemos.